14, por favor. Job 33, 14. Todos puestos de pie para honrar la palabra. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Gracias, Jesús, esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí. Gracias por lo que ya estás haciendo y lo que harás. Te pedimos que esta palabra vaya acompañada de fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí esta mañana. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Quiero compartirte algo. Así como acá entre nos, te voy a contar algo. Anoche tuve un sueño. ¿Cuántos sueñan? Por aquí dos que tres que yo sé que los sueños. Y quería comenzar con esta palabra, que Dios habla a través de los sueños. En una o dos maneras habla Dios, entre sueños, visiones. Es una de las maneras que Dios habla. Y justamente anoche, les venía platicando al pastor y a Raúl, tuve un sueño y se los voy a contar así, a grandes rasgos. Tiene muchos detalles, es un sueño profético. Y hasta les dije, no entiendo qué soñé, pero sé que Dios, que este es un sueño de Dios, lo sé porque pues yo, o sea, sabes distinguir los sueños de Dios y no por los detalles, por tantas cosas que traen. Y soñé que estaba en algún lugar y estaba un hombre que era un hombre bueno y tenía guardaespaldas porque lo querían matar y andaba. Y entonces había gente, varias personas, yo no conocía a nadie y yo veía de lejos al enemigo, pero estaba invisible, pero yo sí lo podía ver. Dije, ahí está. Y andaban los guardaespaldas con metralletas y pistolas y todo, pero no le hacía nada porque no lo veían. Pero yo sí lo estaba viendo, pero dije, no tengo ganas de pelear, no. Y yo me iba escabullendo, me iba yendo. Y llegaba a un lobby, yo me sentaba y yo pedía así como que café y la carta y que voy a desayunar y me voy. No sé a dónde, pero yo me iba a ir. Estaba yo así y empezaba a escribir en una hoja lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Estaba viendo las debilidades de ese hombre y cómo atacarlo. Y yo estaba escribiendo, haciendo mi lista, pero yo acá desde lejos dije, no, a mí no me metan, ¿verdad? O sea, bastante tiene uno con sus cosas como para andar ahí. Y en eso tiembla ese lugar. Hasta recuerdo que había un niño por ahí, y había más gente en mesas y todo, y desaparece mucha gente, quedamos unos cuantos nada más, desaparecieron las mesas, los meseros, todo. Y entonces entra un grupo de personas y Nancy, buscamos a Nancy. Y yo, así haciéndome para atrás, pero yo tenía el poder de ser invisible. No piensen que cené mucho, la verdad no cené tanto. Yo tenía el poder de ser invisible y yo me hacía hacia atrás y decía, es que no tengo ganas de pelear. Y además sabía que el otro, o sea, era un enemigo con mucho poder. Y yo dije, o sea, no, la verdad no. Y me escabullía yo acá, me salía y ya iba caminando. ¿Y dónde me encuentro a Raúl, mi hermano? Me lo encuentro y le digo, ¿qué haces aquí? ¿A ti también te llamaron? Me dijo, sí. Y le digo, es que no sé por qué nos llaman a nosotros. Y se empieza a reír como diciéndome, tú y yo sabemos por qué nos llaman a esta batalla. Tú y yo sabemos. Y me empezaba a reír también. Entonces los dos volteamos, casi me hacía como los increíbles, ¿verdad? Que nos quitábamos la ropa y ya salía el traje. Y empezamos a bajar en un túnel, a bajar, corriendo los dos. Y íbamos entrando y estaban muchos guardaespaldas. Entonces decían, pasen por aquí. Así como que llegó la fuerza SWAT, ¿verdad? Llegó así. Y entramos los dos y estaba ahí, o sea, todo el ataque y todo. Y yo, uno de mis poderes era que era invisible y otro poder lo tenía en mis manos y yo empezaba con rayos así, ¿verdad? A pelear. Y yo sabía que era mucho poder, o sea, yo lo podía hacer. Yo sabía quién era en ese momento, o sea, no me estaba enfrentando a algo pequeño, pero yo también tenía con queso las enchiladas. Entonces, estoy peleando y despierto, ¿no? Digo, no entendí el sueño realmente, no lo entendía.
hasta que ahorita Dios me lo reveló. Y entiendo por qué Dios me lo dio y quiero compartirte. Me dice Dios, el sueño, este hombre que tú veías es el propósito de las personas. Y hay un enemigo que quiere destruir el propósito. Y tú representas, y Raúl representa la parte profética. Y esa parte profética que tú te has negado a usarlo, a entrar en ello, a vivir en esa parte profética. Y ahorita te voy a explicar por qué. Dice, y la gente en lo natural quiere establecer el propósito en sus vidas, que no se pierda, que no se ha destruido el propósito, con tantas clases que vemos ahora, ¿verdad? De motivación, de hablar positivo, de tantas cosas que tenemos hoy en día, herramientas buenas, pero que no le hacían nada al enemigo que quería destruir el propósito. Solamente era la parte profética la que podía enfrentar eso. Y yo había estado así rodeando. ¿Y por qué lo rodeo? Bueno, te platico, mira. Llegamos a Jesús y Dios trae ese don profético y empezamos, ¿verdad?, a soñar cosas, empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a profetizar. Llegó un momento en el que todo era profecía y en el que, wow, vivíamos en un mover profético. Recuerdo, tenía yo una persona que no tenía hijos y vamos a un retiro y yo la veo caminando hacia acá y ahora le profetizo, de aquí a un año tú vas a extender a escuchar un llanto en tus manos y que no sé qué, y tal cual, después de como 7 o 9 años de no poder tener hijos, tal cual se cumple. Y luego hace unos 4 años, yo creo, no más, no sé, hace un tiempo, tengo un sueño en el que yo veo una persona que era cristiana cuando nosotros nos convertimos, pero tenía mucho sin saber de ella. La busco por Facebook y yo sueño donde veo unas bolsas de plástico y a uno de sus hijos, tenía 2, a uno de sus hijos que yo sabía que estaba ahí. Y yo escuchaba el nombre de ese hijo. Entonces yo le decía, oye, mira, tuve un sueño. Tú y yo sabemos que no todos los sueños son de Dios, no todos los sueños se cumplen, pero yo te lo tengo que entregar. Y le digo, fíjate que soñé que tu hijo fulanito estaba en unas bolsas y te lo entregaba. Y yo trataba de buscarte para pues que supieras dónde estaba tu hijo. Y me dijo, ay, sí, fíjate que anda muy mal y me da otro nombre. Y yo le digo, no, pero el nombre que yo escuché es el de este. Ah, ok, pues voy a orar. Digo, ahorita ando súper mal, me dijo, ahorita no llego ni a Cristina, o sea, no soy cristiana menos Cristina, entonces ando mal, pero no, sí, como una semana ella duró hablándome y que mire, que Dios me dé esta palabra y que cómo le hago y tuvimos esa comunicación y luego la pierdo otra vez pues, con la iglesia, la gente, ya uno no puede andar atrás de todo. Yo dije, mi parte era entregarlo y hace como este año, ciertamente ya subí una publicación donde su hijo, el que yo le dije, estaba desaparecido. Y así, ¿no? Si yo me sentara aquí, te puedo decir, de las últimas veces, ahora en diciembre estaba mi hija Betsy, que se casó y ella quería que en el salón hubiera unas luces, no sé si han visto, en todo el techo, luces, y ella quería eso, pero costaba mucho dinero y ya no teníamos, o sea, ya ni ella, ni el novio, ni nosotros, ni nadie, o sea, ya. Y ella así como que dijo, no, sí, o sea, ella dijo, lo que se pudo, ya, hasta aquí muy bien. Y unos 2 días antes recuerdo que ella había ido al salón a ver los últimos detalles y estaba yo orando, desperté tan agradecida de ver la bondad de Dios, de ver su fidelidad, como ella había soñado con una boda así muy, de muchos detalles, y Dios se la permitió tener. No fue otra cosa sino la bondad de Dios. Y le estaba dando gracias de verla tan contenta, tan feliz, de ver el esposo que había elegido, que era un buen hombre. Y estaba yo dándole gracias. Y cuando, de hecho, iba justo al baño, me acaba de despertar y escucho a Dios que me dice, y todavía falta mi regalo. Y yo dije, no, o sea, no me has entendido, Señor. Te estoy dando gracias de todo lo bueno que diste. O sea, no te estoy pidiendo algo extra, o sea, ya te pasaste. Me dijo Dios, todavía falta mi regalo. Me regreso, agarro el celular y le marco. Oye, mira, estaba orando así. Y Dios dijo
que todavía falta su regalo. Y ella empieza a llorar y yo también, y dice, yo sé, me dijo, que va a ser algo que, porque si llegan y me dicen, toma un regalo así, y dice, no, cualquiera me lo puede dar. Yo sé que va a ser un regalo que no me lo puede dar nadie. O sea, va a ser un regalo muy específico, muy especial, porque es de parte de Dios. Pues sí. Así quedó y estábamos emocionadas. Y ese día de la boda, llegamos en la noche llegamos, porque allá dormimos mi hija y yo, y ya los demás llegaron al día siguiente, llegamos y todo, y había boda, y había fiesta, pues de aquí a que nos pudimos dormir, porque aquí teníamos el ruido y todo, bueno. En la mañana muy temprano nos levantamos que a poner las cosas para que cuando llegaran a arreglarlo ya estuviera. Entonces entramos y estaban las personas que estaban ahí del lugar y le dicen, oye, queremos pedirte una disculpa. Ah, que no, pues ¿qué pasó? Dijo, mira, es que el día de ayer hubo una boda, dijo. Y desgraciadamente ya no pudimos llegar y quitar todas las luces de arriba. En tu boda van a estar todas las luces arriba, discúlpanos. Y las dos lloramos. Ese era el regalo que Jesús tenía para ella, aparte de todo lo que... Entonces, en este nivel profético nos hemos movido. Pero así como hemos profetizado cosas y se han cumplido, a ver, en su momento hubo cosas que no, que hablamos, que profetizamos, que declaramos y que no. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No, mejor no. Mejor no, porque es muy peligroso. La palabra profética es peligrosa. Y yo dije, no, mejor así me quedo. Nada de que, y si se fijan, aquí en la iglesia no es de que vente y pongo mis manos y les profetizo. No. Y antes, en su momento, era siempre palabra profética y poníamos manos y profetizábamos y para allá y para acá. En su momento, cuando la palabra profética es verdadera, ¡wow! ¡Cuánta bendición! Nosotros hemos recibido muchas palabras proféticas a las cuales nos hemos anclado y ha sido toda una bendición. Una de las palabras proféticas que por años la tomamos, nuestro pastor fue a la iglesia de Bethel en California. Y estando allá, Dios le dio palabra para 3 personas. Y entre ellos eran nosotros. Y me la mandó. Y es una palabra, o sea, íbamos a comprar casa, dónde iba a ser, cómo, quién nos iba a llevar a tal lugar, por qué, o sea, toda la palabra así. Ya con tiempo, si quieres, así nos sentamos y te la pongo y te la platico. Entonces, por años, nos regresamos a la palabra y decíamos, no, pero dijo que esto. Entre esas cosas, dice, los veo subirse a un auto. Todos caben en ese auto, mucha gente. Y era el año donde íbamos a salir a establecer la iglesia. Dice, van y Natán es su GPS, él los va a llevar al lugar. Ciertamente fue el que vio el terreno donde construimos nuestra casa y donde fuimos. O sea, toda la palabra, quiero limpiar sus pulmones. Y yo decía, ¿los pulmones? O sea, limpiar mis ojos, limpiar mi boca, limpiar mi corazón, los pulmones. Hasta le dije, mi pastor, yo creo que aquí sí le falló, ¿sí? Y no, bueno, pues el lugar donde estamos es un bosque, es una cañada y es más limpieza que pulmones. Pero llegó un momento en el que también hubo unas fallas en el ministerio y donde yo dije, no, pues no. A lo mejor sí era, pero ya no, o a lo mejor no. Y para evitarnos problemas, yo me salgo de eso, pero a través del sueño que tuve anoche, Dios me decía, mira, para poder cumplir el propósito es necesaria la palabra profética. Ese es un arma que nos ancla, que hace que el enemigo retroceda, que hace que el enemigo salga a la luz y se pueda golpear y demás. Si la gente no tiene esta arma, no va a poder contra el enemigo y el propósito será destruido. Cuando la gente no entiende lo importante que es escuchar a Dios, te voy a contar algo. ¿Cómo? Dice uno, no, pero es que Dios le hablaba a los buenos, a los grandes, a David, a Salomón, a Moisés, ¿verdad? Y Dios le habla no, pero te voy a decir algo. A lo largo de la escritura podemos ver a un Dios hablarle a Adán, ¿verdad? A los primeros, nuestros primeros padres, acabando de pecar. ¿Dónde estás tú? Es el hombre. Vemos que le habla a Caín, el primer asesino, que su corazón estaba completamente corrompido. Dios va, lo busca y le habla.
Vemos que le habla a Abraham y le dice, como ya le había venido diciendo, como ya le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, no es de que te habla una vez, no entendiste, sale, bye. No, es un Dios que está constantemente. Vemos a un Elías en la cueva y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí en depresión, sin ganas de hacer nada. Vemos a un Jonás rebelde, desobediente a Dios, yéndose para el otro lado, y allá Dios le habla. O sea, no necesitamos ser perfectos para que Dios nos hable. El interés de Dios es estar en comunicación contigo y conmigo, porque ese es nuestro poder. Amén. La palabra profética, escuchar a Dios y hablar de parte de Dios, es lo que nos hace victoriosos, lo que nos da el poder para poder vencer, para poder cumplir el propósito que tenemos aquí en la tierra. Si no, vamos a estar solamente, pues sí, llevando una religión, pero no en poder y en victoria. Cuando Dios me habla, cuando Dios me dice, cuando Dios dice avanza, cuando Dios dice, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, y viene Dios y habla y da la palabra. Pero ¿cómo saber cuándo es Dios? Y aquí el meollo del asunto, porque los que se ponen el saconón de que yo soy profeta, pues todos dicen que es Dios, pero yo me he cachado a muchos, si no a todos, que no todo lo que dicen es de Dios. No todo. He recibido de las mismas personas ungidas palabra que sí se ha cumplido y palabra que no. Y yo he dado palabra que sí se ha cumplido y palabra que no. ¿Cómo saber cuando sí realmente es Dios y cuando no? Quiero contarte una historia y de aquí nos vamos a yo creo que Dios nos va a volar la cabeza. Primera de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, versículo 1, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombres. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él, esta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, préndale. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Ojo con esto. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenada por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Buenísimo, ¿verdad? Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensíenme el asno.
Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho venir, y clamó ese profeta al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido el pan y bebido el agua, el que le había hecho venir le ensilló el asno, y yéndose el hombre de Dios, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensíllenme el asno. Y ellos lo ensillaron, y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo, pero el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharlo y enterrarlo. Esta es una de los pasajes más contradictorios de lo que es la palabra profética, o al menos a mí se me hacía así. Dice: oye, pobre hombre, el otro viejo que tuvo, ¿verdad?, de la desvergüenza. Y esto es básicamente la palabra profética, y quiero hablarte de eso, porque a partir de este día yo quiero invitar como iglesia a que entremos en ese mover de escuchar a Dios y caminar en lo que Dios nos habla, pero con un seguro, con una cobertura, con una enseñanza que nos ayude a no ser como estos hombres, ¿ok? Número uno, vemos a un hombre de Dios, cuya palabra de Dios vino para que hiciera algo que Dios respaldaría. Dice que vino palabra de Dios y le dijo: mira, vas a ir y va a estar Jeroboam ofreciendo sacrificio, y tú vas a decir: a partir de ahora, o sea, tiempo después, años después, van a ser un niño llamado Josías, el cual va a reinar sobre todo este lugar, y en este altar donde se ofrece sacrificio inmundo, se van a poner los huesos de los sacerdotes y se va a morir todo el mundo, para que ya no haya culto a otros dioses. Y así lo hace. Y el rey se enoja y le dice: mira, pero va a haber una señal, que este altar se va a quebrar y las cenizas que están ahorita se van a esparcir. Y tal cual sucedió, se quebra el altar. O sea, Dios respaldando su palabra. Y ojo con esto, Dios siempre respalda su palabra, siempre, aun cuando se ve imposible, si Dios habla, Dios se va a encargar de respaldar. Si Dios te dice: te voy a restaurar, Dios te va a restaurar. Si dice: yo te voy a sanar, te va a sanar. Aunque los médicos digan: no, es imposible, Dios sana, Dios salva. De hecho, la palabra Josías significa Dios sana. Para cualquier persona que de repente diga: tengo un diagnóstico que dice no,
Acuérdate, Josías significa Dios sana. Y la palabra que este profeta declara, este hombre de Dios declara es: vendrá Jehová sana para traer todo este cambio en este altar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuántos dicen amén o cuántos ya se me durmieron? Digan amén, por favor, porque digo, a lo mejor está tan aburrido esto que ya está, bueno. Y entonces el rey Jeroboam le dice: ¿sabes qué? Te invito a mi casa. Oye, al ver todo esto, de hecho, cuando extendió su mano y apréndalo, y cuando que extendió la mano se le quedó seca, y dijo: ay, por favor, ora por mí para que Dios me restaure la mano. El profeta ora por él, se le restaura la mano y dice: te quiero invitar a comer. ¿Cuántos de aquí somos agradecidos cuando vemos algo y dices: ¿cómo te invito a comer? Déjame picharte algo. Le dice: ven a mi casa, te voy a invitar a comer y te voy a dar un presente. Y él le dice: no, tengo claramente la indicación de Dios de que no voy a comer en este lugar, ni voy a tomar agua en este lugar, ni voy a regresar por el mismo camino. Claramente lo tengo presente, Dios me habló y esto. Y se va. Pero hay una cosa, que él se sienta a descansar. Esas sentaditas que nos damos, ese momento donde ponemos pausa a nuestra vida, a nuestra comunión con Dios, a nuestro caminar con Cristo, de no, bueno, ahorita no quiero servir, yo me voy a tomar mi tiempo, mi año sabático, ahorita no quiero tanto así como Dios, pues sí, voy a la iglesia, pero más relajado. Esos tiempos de descanso que nos tomamos son tan peligrosos. Él estaba sentando, dice, descansando, cuando un profeta viejo, ojo con esto, profeta viejo lo alcanza. Cuando nosotros, te voy a decir algo, él le dice: mira, ahorita vino un ángel, se me apareció y me dijo que no, que Dios había dado otra instrucción. Regrésate, comamos y bebamos juntos. El rey le había dicho la misma invitación, pero mientras él estaba ejecutando el llamado, lo que Dios le había mandado hacer, tenía bien la convicción de qué es lo que debía hacer. Pero cuando él se acabó de tomar su tiempo de relax, de descanso, como no estaba ejerciendo el llamado en ese momento que tenía que hacer, estuvo vulnerable para identificar o no la voz de Dios. Eso mismo le pasó a Juan el Bautista. Recuerda cuando Juan el Bautista está en el río, está bautizando, está proclamando y está diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y en eso ve a Jesús pasar y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente yo los bautizo con agua, mas el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, ve la revelación, ve la palabra profética que está soltando. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando en el llamado que tenía. Cuando nosotros estamos ejerciendo el llamado, estamos conectados a una fuente de poder, a una fuente de revelación, a una fuente que tú dices: wow. Pero tiempo después agarran a Juan el Bautista y lo meten a la cárcel. Está Juan el Bautista sentado, ya no está predicando, ya no está bautizando, ya no está haciendo nada, está ahí sentado. Y entonces le habla a sus discípulos y le dice: vengan, vayan con el tal Jesús y díganle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea, date cuenta, tiempo atrás él estaba diciendo: Él es, yo doy testimonio de que este es el que estamos esperando. Pero cuando se sienta, cuando deja de hacer lo que había sido llamado a hacer, está vulnerable y comienza a dudar de aquella revelación que había venido del cielo. Empieza a dudar: ¿será o esperamos a otro? Y eso mismo le pasó a este hombre de Dios. Cuando estaba enfrentando a Jeroboam con la palabra que Dios le había dado,
había hablado, con la encomienda que tenía, cuando estaba obedeciendo el llamado, él dijo, así es, y yo no me quedo aquí, porque Dios me dijo que no coma ni beba en este lugar y que me regrese por otro camino. Pero cuando él se sentó, Satanás sabía perfectamente que era vulnerable y llegó y le dijo las mismas palabras del otro, mira, ven a mi casa, te invito a comer. Y ahora sí, él dijo, bueno, pues vamos. Qué peligroso es cuando nos tomamos nuestro tiempo sabático, cuando nos tomamos nuestro tiempo de descanso en el servicio, en las cosas de Dios, en nuestra conexión con Dios. Qué peligroso. Se regresa y bueno, está ahí ya comiendo y bebiendo, y justamente cuando termina de comer y de beber, dice que viene palabra de Dios sobre el hombre que había engañado, sobre el falso profeta. Y esto es lo que te quiero decir. Una persona, un profeta de Dios, puede hablar palabra de Dios, pero también se puede equivocar. Y un hombre que no es profeta de Dios, Dios también lo puede usar para dar una palabra profética certera. Yo creo que todos están así con el signo de ¿what? Así con entonces, y así estaba yo dije, Nel, entre lo que son pedazos, son manzanas, mejor dejamos de profetizar, dejamos de hacer todo eso y ahí avancemos, vea, paso a pasito, uno a la vez. Pero esto es más sencillo de lo que podemos pensar en este momento. Yo no puedo decirle creer toda la palabra profética a una persona, ¿no? Debo de aprender a escuchar a Dios. La palabra profética de alguien viene a confirmar lo que Dios ya ha venido hablándote a tu corazón. Así Dios usa. Dios viene a confirmar algo que tú ya sabes que traes, que tú ya sabes. Nunca se me olvida, estaba yo en el proceso de sanar mi corazón. ¿Cuántos han estado en procesos de sanar el corazón que tú dices, sí o sí, dice Dios, ya no podemos seguir avanzando así? O te alineas o nos esperamos. Dice Dios, yo soy eterno y yo me espero. No, digo que... Y Dios me dice, mira, me sueño que estoy en un lugar donde hay quirófanos, hay 3 quirófanos, yo voy a entrar a uno y bueno, es un sueño muy largo, pero en eso yo me encuentro una mujer muy bonita, sin nada de maquillaje, y yo le dije, yo te conozco, y volteé y ella me dice, ¿sí? Así como diciendo, yo no, ¿verdad? Y me dio penita y dije, ay no, pero yo la conozco, y ella se llama Victoria, Sí, era la victoria que Dios me daría después de salir de los quirófanos, ¿verdad? Y yo estaba en todo eso y me habla una mujer que no tenía yo mucho contacto con ella, nos conocíamos, en algún momento había venido a predicar a la iglesia, pero no teníamos así como cercanía. Me dice, pastora, tengo una palabra para usted, pero me gustaría dársela en persona. Y yo, está bien, soy quisquillosa, así de que no todo el mundo que llegue me dice, tengo una palabra para ti. Y yo digo, no, dátela a ti, ¿verdad? O sea... Pero bueno, ya fuimos y nos tomamos un café y todo. Y me habla, me dice, ¿conoce usted a Pablo Escobar? Y yo, sí, según yo, es un narcotraficante, un hombre malo. Fíjese que tenía una característica, Pablo Escobar. Cada que alguien le hacía algo, que la prensa hablaron mal de Pablo Escobar, decía, ¿cómo se llamaba la reportera? No, pues que fulanita. Y entonces, ¿puedes contestar el favor? Y entonces... él apuntaba el nombre, dáselo a Raúl. Él apuntaba el nombre y ponía fulanita de tal, dijo esto y se guardaba. Y luego que al ratito que el gobernador de Cali dijo que Pablo Escobar este año lo vamos a aniquilar y todo. ¿Qué dijo? Lo apuntaba y se guardaba la libretita. Y está llena de libretita guardada a las personas. De tiempo en tiempo sacaba la libretita y decía, échenselos. Y hacía matadero. Pero él siempre traía su libretita. Y yo escuchándole me dice, Dios me dijo que así es usted. Ay, joder. Dije, qué bueno que lo digo en persona. Si me lo hice por teléfono le cuelgo. Dijo que usted trae una libretita y tiene anotada todas las personas que en algún momento le han hecho daño. Y usted ha marcado una línea y
y los tiene ahí anotaditos. Y Dios dice que se tiene que deshacer de esa libretita. ¡Wow! ¡Qué bendición! A mí Dios me acababa de hablar unos días antes de un sueño donde me dijo, voy a tratar con tu corazón, vas a entrar en un quirófano. Y esto me estaba confirmando. Y yo, ¡wow! ¡Wow! Y empecé a trabajar con mi corazón y Dios vino a confirmarme una palabra a través de alguien. Esto es palabra profética. Bien, reconocí esto. ¿Ok? Entonces, está este hombre, viene una palabra de Dios y le dice, por cuanto fuiste rebelde. Fíjate, el hombre malo, engañador, mentiroso, le da una palabra de parte de Dios, porque Dios hace hablar hasta los burros. O sea que yo no me puedo creer así de, uy, soy la Yuyuy de la película porque dije una palabra certera. No, Dios hace hablar hasta los burros. Dios hace hablar a cualquier persona, aún a los niños. ¿Cuántas veces un niño nos habla y nos dice cosas que tú dices, wow, es Dios? Wow. Y nosotros debemos de aprender esa parte, a decir, ¿ok? ¿Cuándo es Dios y cuándo no? Dios puede hacer hablar a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier hora. Dios lo puede hacer. Amén. Y le dice, te vas a morir. Y este hombre me llama tanto la atención porque digo, gracias a Dios, ahorita estamos en el Nuevo Testamento donde tenemos un abogado. A mí me dicen, te vas a morir en ese momento porque pequé. Yo caigo de rodillas y digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname, dame una oportunidad y todo eso. Este profeta agarró su asno, se subió en él y se fue. Estaba decretando una palabra. Y en el camino le salió al encuentro un león que lo mató, pero curiosamente, o sea, nomás cumplió el propósito, no se lo despedazó, nada. Y el asno estaba a un ladito y el león del otro lado, y ahí estaban los dos muy quietecitos. Era Dios. ¿A qué voy con esto? A que Dios va a cumplir su palabra sí o sí, contra todo pronóstico, contra todo aquello que está ilógico. Dios no tiene lógica. ¿Cómo lo vas a hacer? Llegó el ángel y le dijo, de ti saldrá el Salvador del mundo. ¿Y ella? ¿Cómo sucederá eso si ni siquiera conozco varón? O sea, ni siquiera estoy casada. Contra toda lógica, el ángel le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Contra toda lógica, y eso es lo que me gusta de Dios. Las palabras proféticas de Dios suelen ser contra toda lógica, porque si lo pudiéramos hacer nosotros, ¿para qué queremos la palabra profética? ¿Para qué queremos que Dios intervenga? Por eso, de verdad que hasta me enoja que Dios te dice que te ama. Ay, por el amor de Dios. O sea, eso no necesito que me lo digas. Eso lo sé. Eso es, Dios te dice que te va a ayudar. Sí, Él ha prometido ayudarme. Estaba yo en la iglesia, estaba un hombre profetizando y estaban los hijos de la hija del pastor y su esposo, recién casados, médicos los dos, con mucho dinero y Dios los va a bendecir. Y yo estaba por allá y yo decía, y Dios los va a usar y ustedes van a tener. Yo dije, eso hasta yo lo profetizo, por favor. Pues si son doctores y tienen un consultorio y no tienen hijos, pues, así hasta yo profetizo. Recuerdo que dije, que me profetice a mí. Que ahorita estaba separada, ya estaba en el proceso de separarme. Estábamos endeudados, debíamos hasta la risa, ya no me reía porque la debía. Tenía tantos problemas. Y yo allá atrás dije, que me profeticen a mí. Y me dice, Dios, te voy a hablar. Y yo, dijeron por ahí los muchachos, arre con la que barre, vamos. Y en eso llaman al altar, vengan todos para orar por ustedes. No, yo pasé y dije, me va a hablar Dios. Y ahí estaba yo parada. Y pasaban. Y yo casi les, así de la palabra. Pero sé cuando Dios me habla y yo dije, pues en algún momento.
Termina el culto, todo, y dije, qué caray, no me habló. Y bueno, íbamos saliendo, el pastor y yo íbamos saliendo, cuando desde el altar me habla el predicador y dice, Alex, Nancy, pasen por favor, tengo una palabra de Dios. Y yo, sí, sabía que Dios me iba a hablar, sí. Llego al altar y Dios nos habla de 3 cosas. Dice, tómense de la mano. Dijo, así los quiero ver unidos. Lloré tanto, me tiré al suelo y lloré como media hora en el piso, porque aunque nos separamos, esa palabra me mantenía con fe. Porque yo decía, el anhelo de Dios es vernos juntos. Teníamos que separarnos, pasamos un proceso así, pero el anhelo de Dios era vernos juntos. Y esa palabra me sostuvo en los momentos más críticos, en los momentos donde llegaba esa lucha, ahí me sostuvo. Número 2, dijo, habló de mi corazón. Dijo, tienes mucho dolor en tu corazón, hay muchas heridas en tu corazón. Y yo dije, claro. Y lo tercero me dijo, Dios va a pagar todas tus deudas. 3 cosas imposibles. Ciertamente, 9 meses después, Dios restauró nuestro matrimonio. 9 meses después, Dios restaura. Dios hizo una obra extraordinaria. Algunos ya la saben, otros luego se las cuento. Dios restauró nuestro matrimonio. La segunda cosa, ese proceso de los 9 meses, Dios trabajó en mi corazón, de sanar, de estar tranquila, de perdonar. Dios me llevó a perdonar cosas que yo ni quería perdonar ni me interesaba perdonar, pero Dios me llevó a perdonar. Y número 3, teníamos tantas deudas. Cuando me dijo, Dios va a pagar todas tus deudas, y empezó al mes, me habló uno, oye, ¿sabes qué? No me debes nada. Y para los 2 meses llega mi esposo y dice, separados, llega y me pone las escrituras de la casa la teníamos hipotecada. Me dice, por si te interesa, mis papás pagaron la hipoteca, ya no se debe nada. Me pone las escrituras así. Y yo, recordando la palabra profética, me habla otro proveedor y me dice, hola señora Nancy, pues para recordarle que tiene una deuda conmigo y que no sé qué. Y yo, sí, el último pago lo hice en mayo, mire, ya lo revisó, sí, aquí está. Dije, mire, hemos pasado un tiempo muy difícil, estoy separada de mi esposo. Él se sorprendió porque siempre nos veían juntos y nosotros le predicábamos la palabra. Eso era lo peor. Yo, ¿cómo crees? No lo puedo creer. Sí, estamos mal económicamente, pero le voy a pagar. Me dijo, solamente quiero decirle algo, usted ya no me debe nada. Me dijo, y también le debía al hermano. Eran una familia de comerciantes, vendían ellos ropa y a cada uno hacía camisas, otro pantalones y así. Yo hablaré con mi hermano y de esa deuda usted ya no debe nada. Y yo le había dicho, fíjese, tenía tantas ganas de hacerle su cumpleaños a mi hija de 15 años. Desde que nació yo pensaba en celebrarle sus 15 años y no puedo. Me dijo, si logra poder, yo quiero ser su padrino de pastel. Yo le regalo el pastel. Y ya, pues ese año no pudimos, hasta el siguiente año, pero ya me dio vergüenza hablarle, ¿verdad? Yo dije, ay, no, sería mucha la concha, no. En diciembre, antes de que terminara el año, llega el último proveedor, y ya se lo saben, pero por los que no, ténganme paciencia, los que ya han escuchado este testimonio, ténganme paciencia. Algunos no, y a lo mejor esto les va a ayudar. Terminando casi el año, llegan unos a los que les debíamos más dinero. Eran nuestros primeros proveedores. Un solo pagaré era de 30,000 pesos, y teníamos muchos. Uno solo. Hola, ¿cómo están? A ellos nosotros también les habíamos compartido la palabra y ellos habían convertido y ya eran pastores. Y ya nos empiezan a platicar pues cómo lo difícil del pastorado en los primeros años y cómo esto y cómo lo otro. Y yo por dentro decía, sí, si vienen a cobrarnos, así, si vienen. Que la luz y que nos tuvimos que cambiar de casa porque esa casa no la querían quitar. Y yo, sí. Y volteaba y veía en mi cartera, traía 50 pesos. Dije, pues empiezo a abonarle 50 pesos. Dice que el que abona, pagar quiere. Dije, pues por lo menos 50 pesos, Dios mío. Y yo pensando así, viéndolos, y decía él, ahorita está nuestro hijo que va a entrar a estudiar medicina. Y le vamos a creer a Dios. Y yo. Dice, ay, se nos olvidaba. Dice, el propósito por el cual venimos, y yo con la cartera aquí. Dije, Dios, ¿qué hago?
para decirles que tenemos ya varios días que Dios nos dice, llévenle los pagarés porque esa deuda está pagada. Y yo, sacan los pagarés y los empezamos a ver. Empezamos a llorar todos. Yo sé que para ellos era así como su esperanza de por lo menos dar el primer abono de su hijo de la universidad. Pero ellos obedecieron a Dios, oramos por ellos, les agradecimos. ¿Dios cumplió la palabra profética? Sí. La cumplió fielmente, totalmente. Y te digo algo, ellos, su hijo, terminó la carrera en la autónoma de médico. Milagrosamente, porque o sea, ni beca ni nada. Cada mes Dios les proveía, porque ellos fueron obedientes a una palabra profética que escucharon. La vida sobrenatural se vive por la palabra profética. La vida sobrenatural. Yo veía en el sueño cómo este hombre andaba y los guardaespaldas y todo era poderoso y todo, pero teníamos que intervenir. El Rul y yo teníamos que intervenir porque no le iban a librar. Yo estaba viendo cosas que ellos no veían. Yo veía, yo sabía, pero no quería. Y realmente a veces no queremos vivir una vida cómoda, pero Dios no nos llamó a vivir vidas cómodas. Dios nos llamó a vivir vidas poderosas, vidas en victoria, vidas de poder, vidas de lo sobrenatural. La vida cristiana debe de ser una vida sobrenatural, donde escuchas a Dios y te mueves en el río de Dios, donde puedes ver lo que el hombre natural no puede ver, donde puedes percibir cosas que no puedes percibir. Puedes detener ataques. Estaban a punto. Tengo un sueño donde iban a atropellar a mi hijo Natán. Y un sueño, desperté yo y todo el ambiente del cuarto estaba cargado como de angustia y nos tomamos de la mano el pastor y yo y comenzamos a orar y a pelear y a guerrear y a todo. Nos levantamos y oramos por él y por Betsy, por los dos. Dije, por si acaso, por los dos nos cubrimos toda la semana. Y el día que yo vi en el sueño, que era el día del accidente, todo se iba cumpliendo y yo así de y me habla, mamá, ¿puedes venir por mí? Y en el sueño yo veía que yo iba por él y lo veía cruzando, y cuando yo lo veía cruzando es cuando lo atropellaba. Sí, ahorita voy por ti. Cuando llego me paro y no nos entendimos exactamente dónde, y justo quedó él del otro lado y yo tenía que esperarlo de este lado. Y me dice el enemigo, me dice, así como lo soñaste, así lo va a hacer hoy. Y yo solamente levanto las manos y comienzo a hablar en lenguas. Era lo único que podía hacer, en lenguas, y levantando mis manos y volteada. Dije, no voy a ver. Ya nomás oigo el clic de la manija del carro y me dice, Natán, ¿qué traes? Yo, ¿qué traes? Le digo, justo así como estabas, era como te soñé. Una palabra profética cambia el rumbo de nuestra vida, cumple el propósito. Pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados o nos hemos estado acostumbrando a vivir sin tener esa comunión con Dios, a vivir en lo natural, a movernos en lo natural. ¿Y sabes qué podrían hacer estos guardaespaldas contra el propósito, contra el hombre bueno? Nada. Tenían todas las armas, metralletas y todo, y no le daban a nada. Y nos podemos cansar de querer pelear y vivir en el propósito de Dios con armas naturales. Necesitamos las armas espirituales, y el arma más poderosa es la palabra profética. La conexión que tenemos con Dios para que Él nos diga por dónde, cómo hacerle. Irás. Le dijo Dios a Abraham, irás, adorarás y volverás con el muchacho. Cuando lo iba a sacrificar a su hijo. Irás, adorarás y volverás con el muchacho. Así de que Abraham tenía la certeza. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé qué va a hacer Dios, pero el mismo Dios que le dio vida, el mismo Dios que lo puede resucitar. Porque tengo promesa a través de mi hijo. Irás y volverás. Esa palabra profética lo sostiene. Esa palabra profética te sostiene a ti, me sostiene a mí. Pero no estamos conectados, vivimos vidas tan mediocres, vidas cristianas tan mediocres. Ay, pastora, oren por mí para ver Dios qué me dice. Yo constantemente digo a la gente, ¿qué Dios habló? ¿Qué Dios te dice? Ay, no, es que no, Dios no me ha hablado.
Bueno, pero si vemos la palabra que constantemente Dios está hablando, leamos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Quien ya lo tenga me da un fuerte amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo habló por los profetas, mas ahora en estos tiempos está hablando a través del Hijo. Y hay tres manifestaciones de Jesús a nuestras vidas. Número 1, la primer forma en la que Él habla es su palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro. No, pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Perdón, lo voy a leer en la traducción de la lengua actual. Por medio de la palabra, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, presten atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Por medio de la palabra. ¿Cuál palabra? Esta. La Reina Valera 60 dice, pues no tenemos, pues la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. La palabra profética, la forma más segura por la que Cristo habla y es la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasamos en ella, conectada con ella? Oye, ahí Dios te da esta fecha, hora, día, cuándo, cómo lo vas a hacer. Señor, le dije a Dios, se acabó. Lo de mi esposo y yo ya estuvo. Y yo esperaba que al abrir la Biblia Dios me dijera, y por cuanto fueron rebeldes, y por cuanto yo le hablé a él y él no quiso, yo lo desecho para siempre, o algo así. Y dije, me va a decir eso. Y Dios abre la Biblia y me dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes cuántas veces había leído, declarado y profetizado ese versículo? 1000. Pero ese día esa palabra se hizo vida en mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. Jesús está vivo. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, nuestras emociones, nuestra alma, nuestra mente y lo que es el espíritu. Eso discierne exactamente cuando soy yo y cuando es mi carne, mis emociones, cuando es mi espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. Tú abres la palabra y dices, oye, ya lo había leído, pero hoy parece que es otro. Nunca le había entendido así. Y nada más falta que le pusiera a Dios el nombre, ¿sí o no es cierto? Que dice ahí, fulanita, me cayó como anillo al dedo. Esa era para mí. Ajá. No tenemos palabra profética más segura. Si tú y yo no pasamos tiempo con la palabra, estamos completamente desconectados con Dios. Completamente. Vivimos una vida natural. Cuando Dios nos ha llamado a vivir sobre él, es que Señor, ¿por qué no suceden las cosas? ¿Por qué yo no veo milagros? Porque no estás conectado a la fuente. Porque no vives en un mundo sobrenatural. Porque no vives en el espíritu. Porque no estás caminando en la parte profética, conectada con Dios y hablando lo sobrenatural, lo que Dios te habló que dijera, lo que Dios te dijo, lo que tú estás viendo. Estaba Natán en la escuela, entró al CETI, en una escuela de alto rendimiento, y él estaba con que matemáticas no lo entiendo nada, y estaba bien asustado, voy a reprobar, consígueme unas clases especiales, y yo bien y todo. No teníamos ni dinero. Pues dije, pues me endeudo, a ver qué, buscando a ver quién le daba clases especiales y todo.
escucho que Dios me dice, tiene miedo, porque el diablo le puso miedo, el diablo le dijo que no va a poder, el diablo le dijo que no va a poder. Hijo, tú naciste para esto. Tú tienes la mente de Cristo, tú naciste, en el diseño de Dios es que seas un ingeniero civil, tú eres bueno para las matemáticas, tú esto, y eres muy bueno, y cada vez que lo voy a estudiar, tú eres muy bueno para las matemáticas, y esto. No tuvo ningún problema al presentar su examen, y no tuve que pagar clases extras. Así que hasta nos conviene, ¿estás de acuerdo? O sea, Dios hasta nos quiere ahorrar dinero, pero nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo, donde yo no tengo que esforzarme. Por eso la gente recurre tanto a la brujería, porque es lo fácil. Bueno, me va a costar algo, pero yo no tengo que hacer nada. Y con Dios no es así. Con Dios estoy permitiendo todo esto para trabajar contigo y en ti, y a través de ti. La primera forma en la que Dios nos habla, dice Hebreos, que hoy nos está hablando a través de su Hijo. 3 formas en las que el Hijo de Dios se manifiesta. Número 1, su palabra. Número 2, su espíritu. Job capítulo 33, lo voy a leer en la traducción de la lengua actual. Job 33, 14 al 18 dice, por medio de su espíritu, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente, otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos, así nos libra de la muerte. Unas veces nos habla al oído. Eso que decimos, ay, la conciencia, ¿verdad? Ay, que tenemos un diablito y un angelito. No. Es el Espíritu Santo el que te habla y te dice, no sé cuánto les ha pasado que dice, no respondas. Y llegué a responder y después, ¿para qué respondí? Y a veces no responda. Y cuando te callas dices, ya, acomodó, entró, llegó y tú sin mover nada dijiste, ¡wow, Dios! Esa es la forma en la que Dios habla. Ve, habla, ve y dile. Y Dios habla. Y Dios te empieza a hablar al oído, a susurrar, y a través de sueños. La verdad, qué bendición es cuando tenemos sueños. Qué bendición es soñar. Yo de verdad digo, wow. Y a veces la gente dice, ay, pastora, ¿cómo quisiera que Dios me hable? O sea, pues Dios le habló a Caín, Dios le habló a nuestros primeros padres en cuanto la regaron. O sea, pues Dios quiere hablar. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a escucharlo, que no nos conectamos a la fuente, que no queremos. Mientras tú y yo no obedezcamos aquello que nos dijo la última vez, Dios no nos va a volver a hablar. Es que yo quiero que me hable, que regresa, que Dios te dijo, perdona, habla, ve, levántate a orar, deja de hacer esto. Entonces vendrá la segunda o la siguiente instrucción. Si no obedecemos la primera, Dios no va a hablar la segunda, a través de su espíritu. Y la tercera forma, dice la escritura, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. A través del cuerpo de Cristo es como Dios también habla. Y esto es los profetas, apóstoles, pastores, cómo Dios habla a nuestras vidas. Esa es una de las maneras que Dios habla. Por eso es tan importante ser parte del cuerpo de Cristo, porque Dios habla. Y también yo he sido muy bendecida por pastores, por líderes, por personas temerosas de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando viene una palabra de parte de Dios? Dios ya ha hablado a mi vida días antes. Dios ya me está preparando y viene esta palabra y confirma y digo, wow. O si viene una palabra que yo, híjole, para nada, no la entendí, yo la pongo en pausa y digo, ok, si es de Dios, me va a hablar en otra cosa, me va a hablar con otra persona y se va a confirmar. Algunas veces ha sucedido, dije, Dios ya me lo había hablado a través de aquella persona. Wow, sí es cierto, tiene razón. Estaba en el altar, estábamos en un congreso de mujeres y estaba la predicadora que habían traído de, no sé si de Tijuana, de por allá, llorando, y yo estaba en una de las servidoras. Y luego volteé yo andaba atrás de ella, ¿verdad? Que se caían y que no, y que bueno, yo atrás de ella. Y volteé conmigo
y sigue caminando. Y yo así por dentro de, ay no, o sea, tú y yo somos aquí casi iguales, ¿verdad? Y luego volteé y me dice, tengo una palabra para ti. Y ya yo me agaché y dice, Dios dice que le vas a servir de tiempo completo. Y yo por dentro dije, yo ya le sirvo de tiempo completo. O sea, yo trabajo en la Secretaría de Educación, pero aún ahí le sirvo al Señor con mi testimonio, le hablo a la gente su palabra, o sea, no. Al año siguiente, llega Dios, llegan, y me dicen, bueno, pues tu contrato se acabó aquí en la Secretaría de Educación. Y yo, no, por favor, lloré, ayuné, clamé, Señor, te lo suplico, por favor. Y me dice, Nancy, 2 años después, Nancy, yo ya te lo había dicho. Y yo, ¿cuándo? Y me recuerda, me vas a servir de tiempo completo. 2014 fue el año que iniciamos esta congregación. ¿Sabes algo? Quizás en ese momento yo puse la palabra profética ahí en pausa, pero en su momento me recordó esa palabra y la confirmó. Dios habla a través de su palabra, su hijo es a través de su palabra, a través de su espíritu y a través del cuerpo de Cristo. Todo esto tiene que estar en armonía. Si alguien viene, el más ungido del universo, que casi le ves la aureola y te dice, hermano, Dios me dijo que se divorcie, por más ungido y si va en contra de la palabra, no es de Dios. Hermano, Dios me dijo que me dé su carro, por más ungido y le veas las alitas de ángel, mientras Dios no me lo diga a mí, mi chavo, ay, disculpe, hermano, voy a esperar a que Dios me lo confirme. Voy a esperar a que Dios me lo confirme. Esa es la manera en la que nosotros podemos guardarnos de un falso profeta o de un profeta correcto con una profecía incorrecta, porque somos humanos. Yo muchas veces profeticé con el anhelo de que eso sucediera. Señor, Dios me dice que te va a bendecir y te va a prosperar, y no era cierto. Le quitaron hasta el terreno que tenía. Está orando nuestro pastor una vez por nosotros y los veo llegando a la cima. Teníamos ya como 2 años batallando muchísimo y nosotros llorando de alegría. Ya esta prueba se acabó. No, estábamos entrando. Entraron como otros 3 años más y yo decía, no, que me había dicho que ya. O sea, y es un profeta y es un hombre de Dios, pero se equivocó. Se equivocó. Su buena intención, su corazón quería que eso sucediera, que ya se acabara la prueba. Entonces, ¿cómo nos ayuda a ti y a mí, ya concluyendo esto? Tenemos que aprender a conectarnos con la palabra de Dios. No deseches el tener una vida profética, no lo deseches. Es un regalo, es un poder que Dios te ha dado. Oye, se siente re bien cuando yo estaba en mi sueño invisible, yo sacando poder de mis manos, así, poder, gritaba y salía de mi boca y de mis manos. O sea, se siente bien. Se siente, tienes que entrar en ese poder. Tienes que entrar en ese fuego, tienes que entrar en todo eso. Esa es una. Conéctate a la fuente de Dios. Número 2, hay que escuchar a su espíritu. ¿Se va a equivocarnos? Sí. Sí se va. Pero si concuerda con la palabra y si concuerda con el testimonio de los demás en el cuerpo de Cristo, tú puedes venir con el pastor, con el líder, oye, tengo esta palabra. ¿Cómo ves? Vamos a orar. ¿Sabes qué? Yo siento que es de Dios, vamos a confirmar. ¿Qué hubiera pasado si este hombre de Dios que vino a Betel soltó una palabra de parte de Dios, obedeció al principio fielmente? ¿Qué hubiera pasado cuando el profeta viejo con una palabra engañosa le hubiera dicho, Dios me dijo que te regreses? Si él hubiera ido a la palabra. Finalmente, Señor, yo tengo una palabra que tú me diste. Esta es la palabra, no regreso. ¿Qué hubiera sido si, dame un momento, Señor, yo necesito que tú me hables antes de irme a otro lado? ¿Saben que Dios sabe que somos tan imperfectos que a veces no le entendemos? ¿Cuántos de aquí de repente dicen, sí quiero escuchar a Dios, pero la gente no lo alcanzo a entender, ¿no? Y más cuando estamos abrumados, cuando tenemos problemas y que todavía la pastora dice, pregúntale a Dios, y dices, o sea, no puedo escuchar ni mi propia voz, menos a Dios en este momento. Y Dios lo
Dios hable. Estaba mi mamá. Llega mi mamá a la casa un día y yo en la mañana ese día estaba yo tendiendo la cama y me dice Dios, necesito sanar el corazón de tu mamá con una persona que hacía muchos años tenía un conflicto. Ya dije, sí necesitas sanar. Estábamos recién convertidos, tendríamos ya un año. Y en eso llega y le digo a mi mamá, ay, ¿qué crees que en la mañana Dios me dijo que tenías que sanar tu relación con tal persona? Y mi mamá voltea y me dice, ¿qué estás loca? Y yo dije, oh, y a lo mejor sí. No, que tú no sabes lo que me hizo y lo que me dolió. Yo dije, no, pues sí. Dije, sí, o sea, a lo mejor sí. Y ya cambiamos de tema y como a los 5 minutos dice, no, Nancy, es que tú no has entendido. O sea, ella seguía patinando en eso y yo dije, no, pues si no quieres, no. Dije, no, y sí me confundí. Dije, a lo mejor sí. Pues sí, yo, la neta, nuevecita y todo. Dije, no. Y al día siguiente ya, mi hermano Samuel se había ido. Días que a un paseo y que a un paseo no contestaba, y andaba muy mal mi hermano, no contestaba el teléfono, no lo hallaban, y entonces mi mamá ya como al tercer, cuarto día ella dijo, me voy a salir por las calles a gritar a ver dónde lo encuentro. O sea, ¿sabes lo que es eso? Cuando amas a alguien y no sabes de él, si con un ratito que no contestan, ya estamos así, imagínate ya 3 o 4 días, y sabiendo que mi hermano andaba mal. Mi mamá, Dios mío, por favor te lo suplico, mira, yo te voy a obedecer, háblame lo que... En eso baja mi papá y le dice, oye Carmen, mira, Dios me dio esta palabra, y una palabra y todo, que sabe qué, no me acuerdo qué palabra, muy bien. Y orando y todo, y en eso le habla a mi hermano, mamá, soy el Sammy, oiga, ando acá en Mazamitla, o en sabe dónde, casi no hay señal, pero estoy bien, que no sé qué. Mi mamá nada más le pasó el teléfono a mi papá para poder llorar ella a gusto. Señor, eres tan bueno, Señor, mira, a partir de ahora yo te voy a obedecer lo que tú me digas, lo que tú quieras, yo me pongo como tapete. Solo te suplico que me hables claramente, porque pues ya ves que yo no entiendo a veces si eres tú o soy yo, solo dame la oportunidad. Pero si tú me hablas claramente, yo te prometo que te voy a obedecer. Y fue cuando yo, no, eso fue un día antes, y en la noche fue cuando yo le dije eso. Ma, Dios me dijo que le hables a esa persona y que te pongas de acuerdo. Bueno, mi papá había tenido una amante y había tenido 2 hijos fuera del matrimonio, y era con esa persona. Entonces no era cualquier persona, estamos hablando de palabras mayores. Pero ella y sus hijos, mis hermanos, se habían convertido en Estados Unidos, y hacía muchísimos años, desde niños se separaron, y mi papá nunca había vuelto a tener así como que, ni los había vuelto a ver ni nada, pero nosotros sabíamos que existían. Era un secreto a voces, ¿verdad? Sí sabíamos, pero nunca se hablaba así, oye, ¿qué anda papá con mis hermanos? Jamás, o sea, no. Pero imagínate el grado de hay que sanar eso. La señora en algún momento buscó a mi mamá, pero no era el tiempo, y mi mamá, por supuesto que cortó, o sea, no quiero ni saber nada, pero ya era el tiempo. Y cuando yo le digo eso, dice mi mamá que toda la noche estaba pensando, y que Dios le dijo, bueno, me dijiste que me ibas a obedecer lo que yo te dijera, solo que te lo dijera bien claro. Pues te lo dije bien claro. Y que mi mamá, bueno, a las 6 de la mañana agarró el teléfono y le marcó. No, pues no estaba, que se había ido como una velada de oración o algo así, tiempo de oración en su iglesia de ella, ¿no? Le dejó mensaje, soy la esposa de Raúl Cárdenas, que se comunique, ¿no? Volvió a hablar, hasta como a las 9 de la mañana que regresó, dijeron, oye, te anda buscando de México la señora que la esposa de Raúl Cárdenas. No, pues habló, algo pasó, ¿verdad? Sí, yo soy que no sé qué. Mire, pues quiero decirle que esto, que Dios me habló así y todo, y pues aquí estoy en obediencia. Ay, me da mucho gusto, dijo. Yo ya había tratado de que pues sanemos esto fue la obra del diablo, de no tener a Jesús en nuestro corazón, y pues no, al contrario, perdónenme, se acabó. Platicaron un rato, cómo están sus hijos, cómo están los míos, Dios les bendiga, se acabó. Dios habla cuando queremos
escucharlo, cuando estamos dispuestos a obedecerlo. Ese día el corazón de mi mamá sanó. Había una herida de años ahí abierta. Y Dios dijo, es necesario sanar eso para que avances. Es necesario. Pero para eso necesitamos la palabra profética. Necesitamos que Dios nos hable. Si yo llego y le digo, oye, háblale, me agarra cachetadas. Gracias a Dios que Dios ya le había hablado, le había dicho, le había movido, me va a decir caso. Pero había una palabra profética. Yo solamente vine a confirmar y a decirle, hey, creo que es por aquí. Solamente eso. Este día yo quiero invitarte. Quizás tú no has alcanzado a llegar hacia donde tu propósito y destino eterno ha preparado el Padre para ti. Quizás el pueblo de Dios en este momento está viviendo una vida natural, mediocre, fracasada. No hemos visto milagros, señales, no hemos visto el mover de Dios sobrenatural. Y dice, Señor, ¿dónde está el Dios de Elías que hizo descender fuego del cielo? ¿Y dónde está Elías? ¿Dónde están los Elías que le creen a Dios y hablan la palabra profética, escuchan el mensaje del cielo y lo proclaman y lo creen y no se mueven de ahí? ¿Dónde están? Es que no se convierte nadie en mi casa. ¿Por qué? Habla, proclama, cree. Ve en lo sobrenatural lo que Dios está moviendo. Activa tus poderes. ¿Se siente bien? No, yo me sentía súper poderosa, de verdad. Yo sabía que podía vencer a ese enemigo invisible. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Cuando hoy en día, hoy más que nunca, necesitamos vivir en lo sobrenatural, porque las armas naturales no nos son suficientes para el ataque del enemigo que tenemos. No son suficientes. El diablo no está jugando. Y tú y yo necesitamos ir a otro nivel. Cuidémonos en esta parte. Que la palabra profética o la profecía sea de acuerdo a la palabra, en armonía con lo que escuchamos, con lo que soñamos, y en sujeción al cuerpo de Cristo, pastores, líderes, profetas. Que todo sea una armonía, no andar como llaneros solitarios. Es que Dios me dijo, es que yo voy a profetizar. Siéntate y sométete, porque entre la palabra profética y la adivinación hay una línea muy delgada que solamente lo detiene el sometimiento. Porque como espíritu de adivinación es la rebeldía. Gente que anda profetizando y le atina, gente rebelde con un espíritu de adivinación. Es que me dijo, y si era cierto. Sí, es un espíritu de adivinación por la rebeldía. ¿Cómo yo puedo guardarme de tener un espíritu de adivinación? Sometiéndome a mis padres, a mi esposo o esposa, a mis pastores, a mis líderes, sometiéndome. Y eso nos protege, es una cobertura, para que lo que recibamos no sea del enemigo, sino de Dios. La revelación que Dios nos da no sea del enemigo, sino de Dios. Eso nos ayuda. Y entonces podríamos caminar en lo sobrenatural. Y siempre que nosotros caminemos en lo sobrenatural, en la palabra profética, Dios va a respaldar esa palabra. Ninguna palabra que habló Samuel cayó a tierra. Todas tuvieron cumplimiento, porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Y es el tiempo en que tú y yo nos tomemos de la fuente, nos conectemos a ella y comencemos a escuchar por qué pasa esto, por qué se comporta así, contra qué estoy luchando, cómo lo voy a vencer, hacia dónde vamos. Esa es nuestra palabra profética más segura, su palabra. De ahí partimos. Si tú a partir de ahora tomas la Biblia como todos los días una brújula, como la lámpara que es a mis pies y la lumbrera a mi camino, nuestra vida va a cambiar. Amén. Vamos a comenzar a escuchar a Dios de una manera diferente y vamos a lograr lo que no hemos logrado hasta el día de hoy. Amén. Yo quiero que te pongas de pie y quiero pedirles